Muy buenas friqueros y friqueras y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un nuevo repaso de noticias, pero en este caso vamos a reaccionar al repaso semanal o al repaso de noticias que ha subido IGN, que pues puede hablar también de películas, de series y videojuegos, así que pues va a ser un vídeo o un repaso bastante variado. Y aparte pues también tengo pensado reaccionar a pues vídeos de noticias, ¿no? Que hablen sobre la última hora, la actualidad, aparte de que yo pues si sale alguna noticia, un bombazo, alguna noticia muy importante, rumores también que dan mucho que hablar, como por ejemplo lo hice con los rumores de Deadpool 3 sobre, bueno, personajes que pueden salir a la película, y tenéis justamente el vídeo, pero o hago eso justamente o reacciono a este tipo de vídeos para que en este caso pues veamos un poquito la última hora sobre noticias un poquito más cortas o que sean importantes pero más rápidas de comentar. Como siempre os dejo el enlace del vídeo original en la descripción para que lo quiera ver por su cuenta, pues ahí lo tiene justamente para que vaya directamente. Tampoco voy a adelantaros qué temas tocan en el vídeo, pero igualmente los temas o las noticias más importantes pues los intentaré poner en el título y en la miniatura, así que pues ahí tenéis una pequeña base. Y luego ya dentro de la reacción como tal, pues como tienen el vídeo partido en capítulos para hablar sobre, o sea, para separar los temas como tal, las noticias, pues si hay que parar en algún momento para comentar la noticia, también quiero dar una pequeña opinión sobre pues según qué noticia, y si quiero dar algún detalle más, alguna información que he visto por otro lado, pues también pues lo complemento, ¿no? Así que venga, vamos con el vídeo, con la reacción realmente a este repaso de noticias de IGN, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si os gustan los vídeos que subo al canal y sobre todo este tipo de vídeos de reacciones o de repasos semanales de noticias, dejar un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones, y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales, la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación le damos en 3, 2, 1, play. Vamos a ver las noticias, que bueno, ya habréis visto algunas en el título también de tanto de mi vídeo como de IGN, así que Plus, Call of Duty Modern Warfare 3 officially has its release date. In the entertainment world, Spider-Man Across the Spider-Verse is hitting digital platforms. Aquí también hacen un adelanto justamente. Movie that never was. Good to see you all, and it's news in time. Bueno, hablan de Baldur's Gate 3, del Modern Warfare 3, de Across the Spider-Verse. Baldur's Gate 3 is jump-scaring players during character creation with full nudity. Right at the start of the game, a warning pops up asking if you want to turn nada, empezamos fuerte, ¿no? If you leave it on or overlook that screen, you'll be in for Baldur's Gate 3, pero no de lo que yo hablé, que es de la cifra de jugadores, ¿no? Simultáneos. Esta es otra cosa, ¿eh? And of course, in that system, la verdad es que está dando mucho que hablar del juego, ¿eh? En muchos sentidos. Clicking the toggle hide clothes has very literal results, and it will hide all clothes. Usually that option would just reveal your character's body with underwear on, but in Baldur's menú de Gate creación 3, del personaje, ¿vale? Thanos snaps all clothing away, underoos included. I won't spoil the options for people, but let's just say things get very detailed. But be warned. La cosa es que parece que puedes hacer que tu personaje salga totalmente desnudo. Trad was live creating his character on Twitch yesterday and found out what the hide clothes button does. Miss Mika, yes, that Mika who beat Elden Ring with the dance squad, was shocked to see her fully nude character, and Fuchsia accidentally flashing her chat with her character's birthday suit. So if you're streaming, definitely be aware of this button showing a little more than you probably want it to. But also be forewarned that the character creation screen isn't the only thing in the game that might be too hot for Twitch. This shouldn't be too much of a surprise, though. Before launch, developer Larian Studios revealed that you can have sex with the druid in bear form. Esto, cuando salió esto del tema del oso, esto la gente lo flipó, ¿eh? La gente, mira, fijaos abajo, la gente estaba flipando. Esto le ha dado mucho bombo también al juego, ¿eh? También. Esto se confirmó antes del lanzamiento, pero es algo que ya se ha interiorizado, digamos, ¿no? O sea, pero cuando salió, vamos, se dio. ¿Creéis que el juego va a estar nominado a la categoría de mejor juego? De mejor juego del año en los Game Awards.
Corcoran also added, don't get me wrong, it's also affecting, funny, gripping, and worthy of any number of superlatives you can dream up. But also mainstream, big budget horny in a way I thought went extinct in the mid-90s in movies, and may never have been seen in games of this scale. In case you're not convinced that this game is in fact so horny, one of the voice actors Larian hired was hired exclusively for making sexy noises. Actor Alex Jordan revealed on TikTok that he was asked if he wanted to voice act for Baldur's Porque un actor ha declarado que solo fue contratado para hacer gemidos. We finished recording all that stuff, I'm afraid. No, what we need is sexy sounds. Jordan said it was very awkward as I made sounds like and ah, and then I kissed my hand a whole lot. So you think about that. You mull that over as También creo que dijo que era muy sí, eso, muy, o sea, those are his words. Muy raro, ¿no? Muy perturbador, ¿no? Eso, que se escucha solamente hacer eso, ¿no? Thanks, Jordan, for ruining my future romance scenes. The sounds are brought to you by a dude making out with his hand like high schoolers trying to figure out how to kiss properly before prom. That's honestly going to be a little hard to forget. Cutting it kind of close, but the next Call of Duty game has been revealed with a release date. The next title is Modern Warfare 3 y su fecha de lanzamiento, bueno, la revelación de su fecha de lanzamiento. Teaser trailer confirming the title and release date, but also added a few extra lines of dialogue from returning characters. Captain Price says something about cutting the heads off snakes. I don't really actually know what he said there. He's murmuring. You'd think he'd know how to speak up. Esto ya justamente ya lo toqué yo en mi último repaso, creo. Glad to see Graves survive the events of Modern Warfare 2. The teaser then shows a red waveform image of Vladimir Makarov, the main villain of the original Call of Duty Modern Warfare series. You know, the guy who tells you, remember, no Russian, and attacks an airport full of civilians. In Modern Warfare 2's post-credits, there was a cinematic of a man on a commercial flight putting together a gun and sending a text out saying ready, followed by a reply text saying no Russian. The man then dunks his phone in a glass and stands up with a group of other terrorists and ready their guns. Eso, que lo haya pillado. The teaser also showed a phone number that would send a text saying "com secured" / major conflict incoming. A lot of opportunity. We need someone like you with experience in Al-Mazrah. Are you able to receive sensitive intel? Yes or no? If you answered yes, then you'd get the response good. Expect mission critical intel, a taste of what's to come. You'd also get an additional image of an overhead map with several targets pointing to a central circle. También lo vi, lo del número este. Players might expect in Warzone for the live in-game reveal event taking place August 17th. Esto es para el evento del Warzone 2. El evento en el que se va a lanzar de manera previa, en el evento del Warzone 2, el trailer mundial del Modern Warfare 3, y luego ya se va a lanzar online, pero esta es la ubicación, ¿no? O el mapa, no sé. Lo del Red Dead Redemption ya también lo toqué en mi último repaso. No sé qué opináis sobre esto, pero lo el anuncio de la versión es para Play 4 y Switch. Y de la propia Rockstar lo han llamado una conversión. Ni un remaster ni un remake, eso seguro. Hubiera sido un remake, hubiera sido para Play 5 y Xbox Series. Pero tampoco han anunciado versión para PC, lo cual ha traído bastante polémica también. Y encima lo de Rockstar defienden el precio, que son $50 o 50 euros, y lo han defendido también, así que eso no ha servido para calmar a las masas. O a los de Twitter, mejor dicho. If you want the Undead Nightmare add-on pack for Xbox, you'll need to buy it for an additional $9.99, which brings it up to the $49.99 price point of the PS4 and Switch versions. But PC getting shafted on a Red Dead Redemption port really sucks. I would love to try and mod it out to match Red Dead Redemption 2's quality, but also I don't want to play it on a console. Anyways, I was hoping we'd be able to get news of a Red Dead Redemption remake or next-gen console remaster. Tienes que jugarlo en alguna. I guess the Switch and PS5 ya sea en consola o en PC. Earlier this week, Rockstar Games and parent company TEKKEN Esto es lo que he dicho, de que han defendido el precio. Oh, y de hecho, bueno, han defendido lo que es el producto en general, ¿no? De la...
de las versiones, ¿no? En general, de Play 4 y Switch, del Red Dead Redemption. Pone abajo que eso es justo lo que el resumen de lo que ha declarado, ¿no? Que el precio de estas dos versiones son comercialmente precisas, ¿no? O sea que tienen razones para que pongan ese precio, según ellos. Bueno. Depende de qué opines sobre esto. ¿Y a qué precio lo pondríais vosotros? Hay que ponerle un precio, ¿no? Take-Two's executive vice president of finance, Hannah Sage, chimed in, pointing out that this release also includes Undead Nightmare, to which Zelnick said the DLC was, quote, a great standalone game in its own right when it was originally released. So we feel like it's a great bundle for the first time and certainly a great value for consumers. Ellos excusan diciendo que ponen ese precio porque también está el Undead Nightmare, el DLC. Entonces, ¿cuál es la proporción en ese precio? O sea, ¿qué precio le han puesto al Red Dead, al juego principal, y qué precio le han puesto realmente al Undead Nightmare? ¿30-20? No creo que pongan el juego base más barato al mismo precio que el DLC. Por muy bueno que sea el DLC y por muy grande que sea. Hay que ser un poquito más caro. The Pokémon Presents event for August 2023 has concluded and it featured el evento de Pokémon, esto sí que lo he tocado, o sea, aquí atentos. At the start of the event, we got a first look at Pokemon Path to the Peak, a new animated short series focused on the official Pokemon trading card game. Lo he visto, por supuesto, pero no lo he comentado. Which begins later this week. We already knew we were getting a sequel to the Nintendo 3DS game Detective Pikachu. Today we got the first trailer, which introduces some characters along with some gameplay. Most notably, the sequel will allow you to investigate various crime scenes. Detective Pikachu returns on October 6th for Nintendo Switch. We got a first look at Pokemon Horizons, the series. While not much was shared, we do know it will be set in the Paldea region. A release date has not been announced, but it is coming soon. Nearly a year after Pokemon Scarlet and Violet were released, Pokemon Go is finally getting para mí lo más destacado creo que fue These Pokemon will be available starting lo next del month. DLC Pokemon Trading Card Game and Pokemon Stadium 2 del Escarlata y Púrpura. Ahora lo verán, o sea, lo pondrán, supongo. Available now for those with a Nintendo Switch Online subscription, and those with Switch Online Plus expansion pack have access to that in addition to Pokemon Stadium 2. Pokemon Scarlet and Violet players can add Mew and Mewtwo into their collection. You can obtain Mew now by entering the password Get Your Mew in the mystery gift menu in Scarlet or Violet, but the password is only valid until September 18th, so don't wait too long to redeem the code. Mewtwo will be available via a Terra Raid battle beginning September 1st. We got our first look at Pokemon Paldean Winds, a new anime series set in the Paldea region. Much like the games it is based on, Scarlet and Violet, Paldean Winds will focus on a student who wants to become a Pokemon trainer. It airs September 6th. And we got an extended look at gameplay for the Teal Mask, the first of 2 paid DLC expansions coming to Pokemon Scarlet and Violet. The presentation introduced 2 new characters and confirmed that those that play the expansion will have a chance to catch a handful of new Pokemon not already available in the base game for Scarlet and Violet. Esto es el DLC, pero Pokemon Scarlet and Violet, the Teal Mask arrives Mewtwo September también 13th. Destacable. Nintendo has outlined upcoming Nintendo Switch exclusives and still lists the long-absent Metroid Prime 4 as a Switch game. As part of its latest financial report, Nintendo listed all the upcoming and announced games coming to the Switch. Notably, the list includes Metroid Prime 4, which still carries a temporary title and TBA release date. The full list is Detective Pikachu returns on October 6th, Super Mario Bros. Wonder on October 20th, WarioWare Move It on November 3rd, Super Mario RPG. Aquí creo que quieren decir que el Metroid Prime 4 pues sigue listado para ser un lanzamiento de la Switch. Pero como se está informando o rumoreando el lanzamiento de la nueva consola de Nintendo para el año que viene, segunda mitad del año que viene concretamente, pues según estas estimaciones, pues el Metroid Prime 4 tiene que lanzarse antes de que se lance la nueva consola.
Nintendo has been silent on Metroid Prime 4 ever since, leading some to speculate the game was either in development hell or had moved focus to launch on the Switch's next-gen successor, rumored to launch in late 2024. Since Nintendo itself still lists it as a Switch title, perhaps sí, solamente sería para finales re-reveal it later la this year nueva as a consola de final Nintendo, yo creo que también. Switch game and a next-gen launch title, much like Breath of the Wild was the last Wii Yo lo game pondría for Nintendo como as a en Switch Metroid Prime launch 4 yo lo pondría I do still como want juego de Metroid Prime 4, lanzamiento but I have to echo de all la the nueva IGN consola de commenters Nintendo. who are asking, Título de lanzamiento, where mejor the heck dicho. is Super Mario Odyssey 2? Welcome back. A lot of new details have emerged regarding the solo Batman film Puede haber hecho starring un Ben parón, Affleck that o sea, no almost sé, happened. esto But first, como Spider-Man si fuera un Across the programa, ¿no? Spider-Verse O is now a lo on mejor era un digital programa platforms. realmente, pero Let's find out some more. bueno. Spider-Man Across the Spider-Verse is web-slinging onto digital Vale, esta es la platforms segunda on mitad August 8th. del vídeo, Spider-Man del can download the repaso. second chapter of the Spider-Verse Ya está saga disponible on Across the platforms like Spider-Verse Prime en Video, plataformas Apple TV, digitales. and YouTube next week. The release comes with exclusive bonus features, Peliculón. lyric Ahí lo dejo. the songs featured in the movie and a deleted scene with Miguel O'Hara, aka No hace falta que diga más. 1999. Also, aka my digital husband. Bueno, sí. If you want to wait for the Blu-ray and Que no sé qué estáis haciendo, que no lo habéis visto, así que ved este vídeo y luego id a ver Across the Spider-Verse. Si habéis visto la primera. Si no, pues id a ver la primera, Into the Spider-Verse, y luego id a ver esta. Ya está, ahora sí. worldwide compared to $400 million for their first film. In our 8 out of 10 review, we said it surges with visual intentiveness and vibrance in an undeniably Igualmente, he visto que hay cambios en la versión de la película que se estrenó en cines y la versión que se ha lanzado, que se ha estrenado en plataformas digitales. Hay algunos cambios. No sé qué cambios ha habido, la verdad. Reignited discussions about the director's cut of the widely panned Suicide Squad after posting an image of Jared Leto's Joker from the 2016 Esto también dio que film hablar X, formerly la known publicación de as esta TARON. foto porque, bueno, volvió a surgir el hashtag de release de Ayer y todo eso, de lanzar la versión del director de El Escuadrón Suicida, bueno, de Escuadrón Suicida a secas, no con el artículo, pero... Y la cosa es que David Ayer justamente dijo que James Gunn le dijo o le confió que en algún momento que a él le gustaría ver su versión de Escuadrón Suicida en el futuro, ¿no? Pero claro, a ver, ahora mismo tampoco me fiaría de James Gunn, al 100%, de su palabra, de sus promesas, digamos, porque fijaos el caso de Wonder Woman 3. The interest in my cut being shown seems real and organic, and Gunn told me it would have its time to be shared. He absolutely deserves to launch his DC universe without more drama about old projects. In a way, I'm chained to this thing. I'm riding a tiger here and navigating the situation the best I can. Life is a very strange journey. Over the years, Ayer has detailed some of the differences between his original cut of Suicide Squad and the one released in theaters, including its alternate main villain, stronger ties to Justice League, and more of Jared Leto's Joker. And finally today, I Am Groot, the collection of shorts that star our favorite Colossus from Guardians of the Galaxy, is returning ya lo for its vimos, second season on ya lo Disney toqué, Plus digamos, on en un September short 6th. y no sé I Am si Groot's también en second season un will repaso, feature pero en un 5 short shorts, seguro. and we'll see him, quote, Como una temporada de explore I Am Groot beyond o Yo Soy aboard the Groot, Guardian spaceship, que se va a estrenar el 6 de septiembre de este año en Disney Plus, así que The trailer for I Am Groot's second más season aventuritas teases del parts of Baby Groot's Groot. new adventures, including a run-in with an ice cream truck spaceship, a Del close Baby. call with the Watcher from Marvel's What If, making hot Oh, del cocoa Baby de David Marvel, knows, mejor and dicho. more. Vin Diesel will once again voice Groot, and Kristen Lepore will return as both writer Mismo and día director. en el que se In a va a review lanzar of I Am también Groot's first el season, remake we en said acción it is real de La Dustin Sirenita Davis en Disney owning Plus. its non-essential existence and leaning into Baby Groot's own impetuous, unruly behavior. Once upon a time, Ben Affleck played Batman in a bunch of movies where he had Luego también to share se with at least lanzaron one. detalles sobre la hipotética película de... Bueno, hipotética. La película que iba a hacer, que iba a dirigir, guionizar y protagonizar Ben Affleck. Y bueno, pues los que hemos seguido un poco esta historia, pues ya, o sea, son cosas que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, la miel en los labios también la guía. A lot of behind-the-scenes drama ensued that effectively canned Affleck's movie, but we never found out what the movie was actually going to be about. In an interview with Inverse, filmmaker and artist Jay Oliva gave just the briefest of teases of what could have been.
Oliva has worked as a director on many DC animated films and as a storyboard artist for Snyder's Man of Steel and Batman vs. Superman. He also did work on Affleck's Batman movie. Oliva said, quote, Ben's story was going to cover something that had never really been covered in comics, but was building off of storylines in the Batman mythos over the last 80 years and approaching it from a new kind of perspective. It was very clever and there were a lot of things about it that I really loved that I wish had come to fruition. I can't really say too much other than it was awesome. So, me da un poco de pena, al menos no ver esto, la verdad, pero bueno. Who is a relatively late addition to Batman's 80-year legacy, making his first comic appearance in 1980. Back in 2017, Affleck gave an interview to The Direct as part of the promotional tour for Justice League, and he further teased Deathstroke as the main villain, but also hinted that we could have seen a rogues gallery of bad guys going against Batman. Affleck said, quote, either you do a kind of massive one villain that is so formidable you just can't imagine how your protagonist is going to be able to overcome it, or you have to really sort of populate kind of, you know, Injustice, these big group villains where you have to get all these different characters. Deathstroke could go toe-to-toe with Batman and give him a run for his money, but given the villain's mercenary background, it's also easy to see him being part of another villain's master plan. Alas, yo me engañé como Deathstroke era, vamos. So we'll never know for sure. ¿Cómo se veía el cabrón? Studio heads James Gunn and Peter Safran already have plans for a rebooted Batman movie, and it does not involve Ben Affleck. But maybe in another multiverse, we'd be watching Batman vs. Deathstroke, or whatever it would have been called. Mejor que se den prisa. See Batman square off against in a live-action movie? Let me know in the comments. Oh, sí. Jumping from a canceled DC movie to a Marvel one, we now have a few more details on what could have been a detalles de una hipotética secuela del Increíble Hulk o de una segunda película de Hulk en el UCM, pero al menos con la idea que tuvo el director de El Increíble Hulk, Louis Leterrier. Justo leéis abajo, bueno, justo ahora están las declaraciones, pero stuff that we were planning. Hulk is a complex character with hubieran incluido a más Hulks. You want the Primeval Hulk, the Rage Hulk. And then when you go Grey Hulk and Smart Hulk, you lose that a little bit and you get more kiddish with it. In Marvel lore, Grey Hulk is known as the Smart Hulk, which we ended up getting a version in Avengers Endgame. Red Hulk in the comics is not Bruce Banner, but General Hulk es el General Ross, adversary of Banner's and the father of his love interest, Betsy Ross. We haven't seen the Red Hulk in the MCU yet, pues le veremos seguramente en Thunderbolts o más adelante, pero ahí se va a construir eso. Pero también le habremos visto a Hulk gris, que era el primer Hulk, digamos, ¿no? Switching gears for our final story, multi-hyphenate artist Lin-Manuel Miranda will be remaking Walter Hill's 1979 esto es un musical, creo, ¿no? The Warriors. But not into another movie. No, not even as a series for a streaming no, service. Se va a hacer un musical, vale. Classic 70s film about una a gang película. running from other gangs musical. through New York City is being reworked Película musical. into a stage musical. Pero ahora va a ser un musical de teatro, ¿no? Una obra de teatro musical. A source close to Miranda has confirmed his involvement and that this version will align more closely with the original 1965 novel by Sol Uric. Still, we're hoping it'll feature a scene where someone clangs glass bottles together with their fingers. I mean, come on, it is an iconic scene. Visual effects employees at Marvel Studios are attempting to form the industry's first ever VFX union. Today, over 50 VFX workers at Marvel joined together to file for a union election with the National Labor Relations Board. The group will be represented by the International Alliance of Theatrical Stage Employees, los trabajadores de efectos visuales, los artistas. Efectos visuales que también están planeando, bueno, ya han declarado que van a sindicalizarse, ¿no? Así que pueden formar ese sindicato y pues están en huelga también, como los guionistas y los actores. Así que otro frente, ¿no? Al que se tienen que enfrentar los productores. Sobre todo Marvel Studios y Disney y alguno más, pero sobre todo Marvel Studios y Disney. Porque todas las quejas que han salido de los artistas de efectos especiales han salido del UCM, o sea que
Todavía no se han sindicalizado, pero sí que confirmaron en un comunicado que ha habido un número de artistas que se han unionizado, o sea, se han unido para crear este sindicato, ¿no? Para sindicalizarse, ¿no? Así que este tema sí que es mucho, o sea, también merece tratarse porque al final eso va a afectar visualmente a las películas, ¿no? O sea que ya está afectando, ¿no? Pero más todavía. Earlier this month, Warner Bros. Discovery said it expects a return to work date in early September, but the recent meeting between the WGA and the vale, hablan de las huelgas justamente, contract negotiations ended in a stalemate with no immediate return to talks planned. Sony said sales from its movie business will now be lower than it forecast in April, primarily due to the impact of the strikes. Sony expects the strikes to lead to lower revenues, mainly due to movie and TV show delays. Sony has revised its movie sales sí, que Sony espera menos ingresos por las huelgas y por el retraso de las películas. For the 3-month period ending June 30th, Sony Pictures suffered a 6% decrease in sales and a 68% decrease in operating income. Still, it saw strong performance of films released theatrically in the period. Bueno, con Across the Spider-Man no pueden quejarse porque ha sido muy rentable, la verdad. Y lo va a petar en plataformas digitales y cuando va a llegar a Amazon Prime Video, ¿no? Al menos de primeras. Aquí hablan también de los retrasos que anunció Sony con sus películas, ¿no? Y que, por ejemplo, se va a estrenar el año que viene al final, así que... Invincible creator Robert Kirkman is fully aware that it's taken a while for season 2 to arrive, but swears you'll never have to wait so long for another season of the Prime Video series. No sé si es de ahora, pero... It was announced during last month's San Diego Comic-Con that Invincible season 2 will be debuting. Pero bueno, aquí Robert Kirkman, que es el creador de los cómics de Invencible, pues dice que digamos que la tercera temporada tampoco va a tardar tanto en estrenarse como tanto como la segunda temporada con respecto a la primera, ¿no? O sea que no va, el hueco, como dicen aquí, pues no va a ser tan grande, ¿no? Entre la segunda y la tercera. The production of an animated series is a factory, and when you shut that factory down, it takes a long time to ramp it back up. And we wanted to ramp it back up in a way that would ensure that we don't have a delay like this ever again, and so that's been the goal. Estrena este año la segunda, ¿eh? Bueno, se va a dividir en dos partes, recordad. Una este año y otra a principios del año que viene. And that every delay just compounded on top of one another. He concluded, but the good news is all of the work that was done in this time is ensuring that is the longest gap that anyone will ever have to wait between seasons of Invincible. When asked how far along the team is on work on season 3, Kirkman said it's very, very, very far along, but animation, there's always steps that could extend the process. We also pressed Kirkman about the live-action Invincible movie, which Kirkman confirmed all the way back in 2021, but we've gotten few updates on since. While the project isn't dead, Kirkman said nothing's currently happening because of the strikes. So, yeah. Hablan de la película, ¿no? En acción real. I'm Stella Chung, and that was your weekly fix. We'll be back here. Ok, pues nada, ya hemos hecho este repaso, ya me lo he visto, mejor dicho, así que pues bueno, algunas noticias, sobre todo al principio, pues sí que las hemos visto en... Bueno, la del Baldur's Gate 3 no ha hablado del pico de jugadores, pero bueno, eso ha sido lo más destacable, ¿no? O sea, realmente desde hace varios días pues no se comentaron nada más al respecto, pero bueno, que ha llegado a un pico muy muy alto, no ha superado al Hogwarts Legacy todavía, pero bueno, puede que lo supere. Y pues alguna noticia ya la hemos visto en algún repaso mío justamente, pero bueno, el resto ha habido algunas noticias que en este caso pues no decidí meter, porque es que si no también los repasos se le acaban mucho. Y luego el tema de los artistas de efectos visuales, pues sí que en verdad sí que tendría que haberlo metido justamente. El resto, pues bueno, pues pueden ser detalles que a lo mejor podía saltarme, digamos, ¿no? Pero el tema de los artistas de efectos visuales, como digo, eso sí que también merece la pena comentarlo. Así que pues al final, bueno, obviamente hay que, con estos casos de tanto de actores, los guionistas, los artistas de efectos visuales, pues yo sí que apoyo sus derechos, apoyo sus huelgas y sobre todo lo que más apoyo o lo que apoyaré es que lleguen a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que beneficia a ambas partes, ¿no? Que al final es eso, ¿no? O sea, creo que eso tendría que ser el objetivo, así que pues vamos a ver si acaban llegando, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, como digo, este repaso de noticias, así que pues ya, en este caso ya también iremos reaccionando a otros repasos en estos próximos días, así que pues estad atentos, así que en este caso si os ha gustado esta reacción o este vídeo, dejar
un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre mis últimos vídeos, mis redes sociales y la lista de reproducción con los tipos de vídeos que tengo en el canal. Dejadme también en los comentarios vuestras opiniones sobre las noticias que hemos visto en este vídeo, así que muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, nos veremos en la próxima. Hasta otra.